445. No me equivoqué de número. Ama el pastor sus ovejas, 445. 445. Ama el pastor sus ovejas con un amor paternal. Ama el pastor su rebaño con un amor sin igual. Vamos a cantar las dos primeras estrofas de pie, por favor. Ama el pastor sus ovejas con un amor paternal. Ama el pastor su rebaño con un amor sin igual. Ama el pastor a las otras que descarriadas están y conmovido las busca por donde quiera que va. Por el desierto errabunda, vence sufrir penas mil y al encontrarlas en hombros, llevarlas tierno a redil. Ama el pastor sus corderos, amalos tierno el pastor. A los que a veces perdidos se oye gemir de dolor. Ve al pastor conmovido por los collados vagar y los corderos en hombros velo llevando al hogar. Por el desierto errabunda, vence sufrir penas mil y al encontrarlas en hombros, llevarlas tierno al redil. Vamos a leer, hermanos, en el Salmo 23. Creo que hasta algunos niños saben este salmo de memoria. Y no era precisamente lo que estaba considerando viniendo a las conferencias, pero uno llega a las conferencias y se pone en las manos del Señor lo que Él diga. Eso es. Salmo 23, el título en nuestras Biblias, Jehová es mi pastor. Cualquiera lo dice, ¿verdad? Pero vamos a ver lo que dice David.
Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Consideramos que esta primera parte es una oración. Y podríamos decir que esta es la oración de la oveja. Versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Qué oración, ¿verdad? De la oración de la oveja. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hasta aquí esperando ser bendecido por el Señor. Primero, David habla de ese pastor. Él dice, ¿cómo es ese pastor? Lo conoce bien. Pero en el Salmo, David, él ora en privado. Le habla al pastor desde lo más profundo de su corazón. Pero ahora al final, él habla con claridad. Él habla con más intimidad con ese pastor. Ahora, David no solamente está mirando el desierto, los lugares peligrosos donde están las fieras. Ahora David al final está mirando la casa. Está mirando el lugar. Esa es hacia allá donde nos dirigimos. Y es eso lo que queremos ver. Estamos en este mundo, como cantamos muchas veces, por el desierto triste en donde paso aquí. No creo que sea cuestión de un ligero pensamiento que los hermanos decidieran comenzar los estudios en esta conferencia en el Evangelio de Juan, capítulo 10. Es el Evangelio que presenta al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. Y es el Evangelio que queremos que lea todo nuevo creyente. Porque todo nuevo creyente necesita primero conocer a su Señor. Cuando le conocemos a Él, tenemos que describirle cómo fue que le conocimos, cómo es que Él ahora nos conoce, pero aún no le conocemos como le vamos a conocer. Ahora le vemos solamente como a la distancia, pero llegará el momento cuando conoceremos cómo es que fuimos realmente conocidos por Él, desde dónde nos miró, qué vio en nosotros. Don Santiago Seward, hemos estado escuchando en esta conferencia, y estar en una conferencia y no acordarse de aquellos hombres. Hermano, yo no puedo estar en una conferencia que no me acuerde de aquellos hombres. Cada vez que estoy en una conferencia, ¿sabe? Quisiera tener, aunque fuera por un momentico, a uno de esos hombres. En una conferencia, comenzando las conferencias, don Santiago levantarse con un salmo corto, tomando en cuenta que la mayoría de los hermanos venían
de distancias, cansados, algunos en los primeros años hasta del campo, montados sobre un burro, sobre un caballo, a pie. Y él solía decir, bueno, como hay cansancio en la mayoría, vamos a refrescar la memoria con algo, mensaje corto de la palabra. Pero oíamos que anoche la conferencia comenzó con la referencia a coronas. El privilegio de una mujer virtuosa, la corona de una mujer así, la corona pues que tiene que ver con esos hombres que en lo secreto han estado en la presencia de Dios, y es Él el que realmente está mirando todo lo que ese creyente hizo, y cuando le corona lo va a hacer con justicia. No va a ser como las coronas, porque la referencia la mayoría de las veces a corona, me hubiese gustado escuchar anoche a nuestro hermano Bernardo Chirino, lo habría disfrutado en vivo, como decimos a veces, que relacionado con los jueces olímpicos, pero algunas veces hay coronaciones que no son tan justas, pero la coronación, la corona que es de parte de Dios es corona justa. Está mirando en lo secreto. Cuando pensamos en este salmo escrito por David, a veces me pongo a pensar, ¿dónde estaría David en ese momento? ¿A qué hora sería que David comenzó a pensar en ese salmo? ¿Estaría solo allá cuidando las ovejas? ¿Sería una noche después de frío? ¿Sería una noche de tempestad? ¿Sería una noche oscura? No sabemos. Pero ¿cuántas experiencias vivió David como pastor? Cuando él le dijo a Saúl de su experiencia ante los animales, las fieras que atacaban a sus ovejas, él le dijo que muchas veces estuvo expuesto, que se levantaba aquella fiera contra él cuando él quería defender sus ovejas. Y él le dijo, mira, si era un oso o un león, se levantaba contra mí y yo le echaba garra en la quijada, y cualquiera fuera tu siervo lo mataba. David podía decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hermanos, ¿cuántos años tiene usted en el Señor? ¿Está comenzando? ¿Han habido momentos cuando usted siente que el enemigo le dice, mira, ahora que eres evangélico, como que está peor la cosa? ¿No sería mejor como vivías antes? ¿Le ha hablado así el enemigo? Hermano, hay una gran provisión que este pastor tiene para con cada uno de nosotros. No solamente ama a las ovejas que tienen muchos años, también ama a los tiernos, el pastor. Ese himno que cantamos fue el primer himno que yo recuerdo haber cantado en una escuela bíblica, una presentación de la escuela bíblica, cuando tenía aproximadamente 5 años. Y esas palabras del himno, ama a los tiernos el pastor, eso llegó a mi corazón. Yo sentí, Él me ama a mí, Él ama a los tiernos. Y ese himno, al transcurrir los años, ha tenido mucho más valor, mucho más sentido, porque Él ama a las ovejas de tal manera que se entregó a morir. Como hemos oído, ese es lo máximo que puede hacer un pastor. Bueno, sí, estar dispuesto a dar su vida por las ovejas, que no le huye al lobo, que no está pensando en la ganancia,
que está relacionado con el bienestar de su cuerpo, de su vida física, sino que ama la ganancia que está relacionado con la eternidad. Cuando David habla de ese pastor, tal vez David estaba imaginándose a una oveja herida, una oveja que él tenía que cuidar, que por esa oveja a lo mejor tenía que caminar más despacio, pero que esa oveja tenía que ser alimentada con pastos delicados. Hace unos años, cuando vivíamos en una colonia agrícola, Chirgua, me encontré a un hombre que tenía vacas de ordeño, vacas de altura, pues, bien seleccionadas, como dicen algunos, con etiqueta. Cada vaca tenía una tarjeta en su oreja con toda la descripción de la vaca y el trabajo, el cuidado de cada día. Y él tenía un pastizal muy hermoso. Y un día me lo encontré en la carretera con una máquina cortando el pasto y poniéndola sobre su tractor. Y ese mismo día me lo encontré entonces frente a frente y le pregunté: señor Eberto, me llamó la atención que usted, teniendo un pastizal tan hermoso en su corral, esté buscando en la calle. Él me dijo: lo que pasa es que el pasto que tengo en mi corral está jojoto, y si se lo doy a las vacas le produce diarrea. Estoy buscando pastos que estén más sustanciosos, que tengan más tiempo, y de esa manera preservo la salud de mis vacas. Si a mí me hubiesen mandado a buscar pastos, yo digo: ¿para qué ir tan lejos? Si eso, aquí está. Pero eso es lo que se llama un pastor, pues, alguien que conoce bien. Y cuán importante es una asamblea, o cuán grande la asamblea que cuenta con esos pastores, los hombres que el Señor ha levantado, que conocen bien a cada creyente, que le llaman por su nombre. No hay nada más dulce en el oído del ser humano que escuchar su propio nombre. Cuando uno está en un lugar desconocido, yo he estado en lugares donde creo que no me conocen y escucho Nehemías, qué cosa tan dulce. O sea, no escucho nada más dulce que eso. Mi nombre no es lo mismo que epa. El nombre. El Señor Jesucristo, cuando se dirige a cada uno de nosotros, cada creyente sabe: esto es conmigo. Qué precioso es cuando, estando en un culto, yo siento: Él me habló, Él habló conmigo hoy. Y esto es lo que encontramos en este salmo. Él dice: nada, nada. Y cuando Él dice nada, es nada, hermano, nada. Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, lo que está relacionado con la vida secular, con todo nuestro entorno, toda la esfera del ser humano, cualquiera sea la circunstancia, en cualquier lugar, Él es el pastor. Y Él dice: nada me faltará. David había vivido esa experiencia. Y las ovejas de David habían vivido eso también. Cuando David dice eso, es porque él había hecho eso con sus ovejas. A las ovejas de David no le faltaba nada. Las ovejas de David estaban seguras de que David las pastoreaba. Confiaban en David. Yo me imagino a David unas noches de esas, cuando había peligro y David se ponía a cantar, a lo mejor con su arpa allí, y alguien hubiese dicho: mire, ese muchacho tocando arpa allí. Yo no sé, yo no encuentro en ninguna parte de la Biblia que diga que él se llevaba el arpa
para algún campo, pero a lo mejor llegó a hacerlo, o a lo mejor cuando las tenía en el refugio le ofrecía tranquilidad. Pero cuando le lleva a esos pastos, le llevaba a pastos donde no había peligro, donde la oveja sentía descanso, comía y había descanso. Y hermano, eso es lo que proporciona la lectura de la palabra de Dios. Uno puede estar muy cansado, pero cuando uno abre la Biblia y encuentra ese pasto que penetra hasta el alma, uno comienza a disfrutar del descanso que produce la palabra de Dios. Dejar de leer el libro es perder el privilegio de ser alimentado y de disfrutar del verdadero descanso que uno encuentra en la palabra de Dios. Pero las ovejas, como no son animales que tienen altos reflejos, llevarlas a aguas que sean caudalosas, que suenen, parece que eso no es lo mejor para ellas. El alto ruido les hace daño. Y hermanos, estamos viviendo en un mundo de altos ruidos y eso nos hace daño. Las noticias violentas nos hacen daño. Toda la violencia que encontramos a diario, pero Él nos lleva a estas aguas de reposo. Y Él está hablando de ese pastor. Y Él dice, y ese pastor no solamente atiende la parte externa, atiende mi vida física, atiende la parte interna. Confortará mi alma. Pero no solamente es que Él conforta mi alma, me guiará por senda de justicia. Y lo hace por amor a su nombre. De modo que eso nos lleva a nosotros a que el nombre del Señor sea glorificado. No nuestro nombre, no es la grandeza de nuestro apellido, es el nombre del Señor. Él merece ser glorificado. Pero entonces, una vez que Él habla de ese pastor, entonces Él viene a una oración privada. Y yo aprendo aquí, hermanos, que ese es el secreto de todo predicador del Evangelio y de todo el que enseña, que una vez que habla del Señor, tiene que ir a la parte privada para hablar con Él nuevamente. Y eso lo vemos en el Señor Jesucristo, apartándose un poco de sus discípulos para la oración. Pero en esta oración del versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Entonces ahí le expresa algo más privado. Había amenaza de muerte en la vida de David. A veces, hermanos, Satanás está rodeándonos y quiere destruir nuestra vida espiritual. Y muchas veces nos sentimos amenazados de muerte. Y la peor muerte no es la muerte física. La peor muerte es la muerte espiritual. Es triste, apreciado hermano, que descuidemos nuestra vida y que el enemigo nos ataque de tal manera que nos proporcione una muerte espiritual, y eso va a causar mucho dolor, mucho daño. Dolor al corazón del Señor, pero dolor al corazón del pueblo de Dios. Que Él nos guarde, hermano, de esto. Necesitamos todos los días este ejercicio de oración, una oración corta. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Eso es una oración corta. Él está hablando con su pastor. Esa debe ser una relación permanente que el creyente debe tener a solas con su Señor, como nos ha dicho nuestro hermano don Gerson. Y yo he llegado también a la conclusión que a veces hemos perdido tanto tiempo en cosas que están relacionadas con nuestra vida diaria. Ayer mismo, cuando nosotros veníamos, tuvimos que dedicarnos a trabajar mecánica y
Y yo pensaba con mucha tristeza, no solamente el carro afectado era nuestro, pero habían 3 vehículos con hermanos también afectados, esperando, y no pudimos llegar al culto anoche. Y yo venía pensando, qué triste, que tengamos que perder tanto tiempo en cosas como esta. ¿Y cuántas veces perdemos aún mucho más tiempo en preparar aquellas cosas que están relacionadas para nuestra estadía aquí? Y viniendo de San Félix para las conferencias de Valencia, le comentaba a mi esposa, perdemos a veces mucho tiempo, ¿verdad?, en hacer cosas en nuestras casas, a veces hasta para salir y querer dejar tanto orden en nuestras casas, pero que dejamos lo del Señor como si fuera a medias, nos ocupamos un poquito de Él, leyendo algo rápido porque tenemos que salir, pero dedicamos el mayor tiempo al arreglo de aquello que se va a quedar. Y si el Señor viene, ¿qué va a pasar con todo el tiempo que ocupamos en lo material? Son cosas que están relacionadas con el testimonio, realmente. Y debemos hacerlo porque, como oíamos en las conferencias de Valencia, que los hombres que Dios ha levantado como sobreveedores deben tener buen testimonio de los de afuera. No podemos tener nuestra casa abandonada, porque ese es un testimonio, pero que eso no quite el mayor tiempo que debe realmente ser para nuestro Señor. Pero al final, en esta misma estrofa, entonces el salmista, él dice, el versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esa es la casa que debe ocupar nuestro corazón. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, Él le dice a sus discípulos, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la casa. Cantamos un himno que dice, ¿qué día será de gloria, de luz y de paz? La casa del Padre será nuestro hogar. Este salmo, que es un salmo que ha alcanzado el corazón de casi todo el mundo, salvados o no salvados, mencionan este salmo. Hace años leí que es uno de los salmos, o es una de las porciones del Antiguo Testamento que tiene una prosa mucho más hermosa en el idioma hebreo, y que los grandes estudiosos del hebreo, ellos dedican tiempo al salmo por la prosa, la poesía hebrea que tiene el salmo. Y leí en esa ocasión que un hombre estaba disertando sobre el Salmo 23. Era un poeta, pero era un hombre, un teólogo, y conocía la poesía hebrea, pero además de eso tenía oratoria. Y este hombre disertó sobre este salmo durante aproximadamente 2 horas en un enorme auditorio que le aplaudió. Y él, lleno de euforia y por todo el aplauso que había recibido, él dijo, si alguien más quiere hablar del salmo, puede subir al estrado, como un desafío a su enorme capacidad, que nadie se atrevería a levantarse. Y un hombre que estaba relacionado con los que organizaban aquel evento se acercó a los que decidían más para decirle, conozco a un hombre que habla de ese salmo de una manera extraordinaria y quiero que ustedes lo escuchen. Y ellos le dijeron, ¿está aquí? Sí, está aquí.
Y él se dirigió hasta la puerta y habló con el portero y le dijo, mire, quiero que venga conmigo. Le están esperando para que hable del Salmo 23. Él dijo, yo soy aquí solo un portero. Más nada. Venga conmigo que le están esperando. Y él lo llevó. Y cuando le estaba delante del interrogatorio, le preguntaron, mire, pero ¿usted es poeta? Él dijo, no. ¿Pero sabe de hebreo? Tampoco. ¿Estudió teología? No, mucho menos. Y ellos le dicen al hombre, este es el que nos va a hablar del Salmo 23, déjenlo hablar para que vea. Y el hombre se levantó y habló del Salmo 23 durante aproximadamente unos 20 minutos. Y al final de lo que él habló, todo el auditorio se levantó llorando, impresionado por lo que aquel hombre había dicho. El doctor que estaba sentado, que había hecho el desafío, se dirige a él y le dice, ¿cómo es que yo diserté del Salmo durante 2 horas y solamente arranqué aplausos? Pero usted durante esos minutos no solo arrancó aplausos, arrancó lágrimas. Y el hombre le dijo, mire doctor, lo que pasa es que usted conoce mucho del Salmo y sabe hablar del Salmo mejor que yo, lo conoce muy bien, pero la diferencia es que yo conozco al pastor del Salmo. Si nosotros conocemos al pastor, nosotros vamos a hablar bien de ese pastor. Si nosotros le tenemos a él como nuestro pastor, no nos va a faltar nada. Aunque, como dijo David, no es que no va a pasar por los momentos difíciles. Aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. O sea, en otras palabras, aunque tengamos que partir de aquí, pero el solo hecho de que Él esté conmigo es suficiente. No necesito más nada. Nada me faltará. Hermano Jesús, esa es una verdad, no solamente porque está escrita. Esa es una verdad porque es Dios quien lo dice. Y como leíamos esta mañana, el buen pastor su vida da por las ovejas. De modo, hermano, que estamos en estas conferencias porque Él nos ha pastoreado. Y podemos regresar de estas conferencias convencidos de que Él está con nosotros y que no le va a faltar nada. Eso sí, hay que aprender a esperar. Si Él dijo y Él dice que no nos va a faltar, tenemos que esperar. Él llega. El momento cuando la barca está azotada, cuando los vientos son huracanados, cuando las olas entran en la barca, Él llega. Que el Señor nos ayude y Él prospere su palabra.